Muy buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana queremos estar juntamente con nuestro esposo aquí compartiendo la palabra del Señor a través de la sala de nuestra casa. De verdad que le doy la gloria al Señor por este tiempo tan especial que nos regala de compartir la palabra del Señor. Esperamos que nos escuchen, nos miren a través de este video. Se nos cayó la página de la emisora, pero es cuestiones de arreglarla, pero ahorita en una hora más o menos estará otra vez transmitiendo a través de la emisora. Pero en este día queremos compartir a través de este video la palabra del Señor. Queremos saludar a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan, bendiciones. Gracias por escucharnos, por cada día estar con nosotros en sintonía, de escucharnos en nuestro devocional con nuestro pastor Erasmo, con mi esposo, a través de también en las Déboras. Es una bendición compartir la palabra. También en el programa de DJ Mau, con nuestra hermana Claudia también. Y también en las tardes nuestro hermano Josué. Y cada programa que se está realizando es una gran bendición y toda la gloria es para nuestro Rey. Así que en pocos minutos estaremos otra vez con ustedes, así que vamos a continuar en este tiempo tan especial. Voy a levantar una oración. Ya viene ahorita con nosotros nuestro pastor Erasmo y vamos a orar, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. En un tema muy especial con la carta de Tito. Amén. En la carta de Tito vamos a ir a esa carta, pero vamos a orar, vamos a declarar una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra que el día de hoy Dios va a levantarte. Si has estado en desánimo, si has estado triste, si has estado de pronto sin encontrar una salida, hoy Dios firmemente crea que Dios va a traer una palabra fresca en tu vida y va a levantarlo para la gloria del Señor. Dios les bendiga, me alegra mucho estar con ustedes compartiendo en esta mañana, en este tiempo de devocional, la palabra del Señor. Le doy la gloria y la honra al Señor. Padre, yo te doy gracias en este día precioso. Bendecimos tu santo nombre, glorificamos, Señor, tu santo nombre y bendecimos a toda nuestra audiencia, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor amado, nuestros pastores, Dios del cielo. Gracias por este tiempo de devocional, Señor, que podemos transmitir, Señor, en directo a través de nuestra sala, Señor, de aquí de nuestra casa. Gracias, Señor amado, por la palabra que hoy podemos compartir juntamente con mi esposo, tu siervo, Señor amado. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Bendecimos el nombre de Jehová y la gloria sea para el Rey de Reyes. Gracias por el tiempo que nos regala, Señor, de compartir tu palabra en este tiempo de devocional, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. La gloria y la honra sea para ti, Rey de Gloria. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a invitar a nuestro pastor que pase a este lugar de nuestra sala. Gloria al Señor. Amén. Buenos días, pastora. Buenos días. Ella me regaña porque la saludo de esta manera. Buenos días, amén. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, qué bueno encontrarnos. Estamos hoy haciendo me vale la explicación, una improvisación desde la sala de nuestra casa. Estamos aquí trabajando los dos solitos, ya nuestros niños se fueron al colegio y estamos hoy, se nos dañó la página web, ya se nos sale de las manos. Están trabajando allí el servicio de los DJ, el hermano que nos gerencia la emisora, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Mauricio, nuestro hermano evangelista y profeta Josué, nuestra hermana Claudia. Están todos allí corriendo, pero no queríamos perdernos de esta oportunidad maravillosa de poder entrar allí a su hogar, a su casa, a visitarle, a acompañarle. Es muy posible que el sonido nos esté saliendo un poco bajo, pero acéptenos y discúlpenos, porque lo que más deseamos es que la palabra de Dios siga corriendo, y que si antes se predicaba en todo el mundo sin estos medios técnicos o tecnológicos, igualmente vamos a seguir trabajando con lo que el Señor nos ha dado.
Entonces yo los invito, si de pronto nos escuchan un poquito bajo, que nos disculpen y vamos adelante con la palabra del Señor. Gracias, pastora, es un enorme privilegio hoy estar aquí en video con mi esposa. Casi siempre he estado solito, pero hoy el Señor nos da ese honor y eso es una victoria. Dios tiene que hacer algunas cosas para que nosotros estemos los dos. Los saludo, los bendigo a cada uno de nuestros hermanos, nuestra hermana Sonia en Miami, que ha sido muy especial con nosotros. Nuestra pastora Ivonne de Texas, ayer estuvimos charlando un momentico a través del Messenger con nuestros pastores de España, que están en Barcelona, que están en España trabajando. De verdad que para nosotros es una victoria enorme y por eso no nos podemos perder de este privilegio. Y gracias al Señor tenemos un grupo de hermanos, un equipo ministerial, que Dios los bendiga mucho en lo material porque trabajan por amor a la obra. Allí trabajando, pendientes, mi hermano Daniel, mi hermana Sandra, lo repito porque vale la pena darle la honra a los que no se dejan ver, pero que hacen posible que esto salga al aire. Nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana Sandra, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Josué, todos allí. Sé que es un momento de carrera, pero Dios nos regala esa bendición de estar allí. Y por eso queremos tomar un texto en el libro de Tito, en el capítulo 1. Vamos a hablar un poquito de requisitos de ancianos, porque ahora que estuvimos aquí corriendo, yo me di cuenta y me acordé de algo que en alguna ocasión me enseñaron mis primeros pastores con los que yo nací en el Señor, de que nosotros los pastores, nosotros los que servimos al Señor, debemos tener esa cualidad, que la gente se dé cuenta que nosotros somos humanos, que en ocasiones sentimos, lloramos, nos afanamos, a veces no estamos tan alegres como la gente nos mira comúnmente. Entonces, de verdad que es un privilegio. Pastora, nos regalan los números telefónicos donde nos pueden llamar en este momento. Si usted nos quiere llamar, si quiere comunicarse con nosotros, tenemos nuestra WhatsApp y nuestro número telefónico, el número de la pastora y un número local en este momento. Vamos a darle dos números locales, uno del templo donde están allí nuestros hermanos trabajando para restablecer la señal de la página web, y también el número de acá, de este lugar, para que usted, si quiere llamarnos ahora mismo y quiere hablar con nosotros. Claro que sí, nos pueden escribir y llamar. Escriban sus peticiones, sus mensajes son muy importantes para nosotros como pastores, y estar también interactuando con cada uno de ustedes. La línea habilitada de la iglesia es 718-3359 y nuestro WhatsApp aquí en la casa es 310-618-9262, o al teléfono fijo que es de acá es 303-6737. Nos pueden escribir, nos pueden enviar sus mensajes y con mucho gusto estaremos aquí compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermana Sonia. No sabía que nos estaba mirando, de verdad que para nosotros es una bendición tenerla. Nos está diciendo que nos vemos lindos, por lo menos en Miami nos está viendo lindo. Gloria al Señor, gracias al Señor por esa bondad y esa misericordia. Amén. Esta mujer yo la amo muchísimo, es un regalo enorme de Dios. Es una bendición. Las que me han conocido hace años, nuestra hermana Sonia Espina en la ciudad de Cali, nuestro hermano Héctor, nuestros pastores Rosalba y William, de verdad que cada uno son una bendición enorme. Y quiero que miremos el texto de Tito, de Tito, donde habla de requisitos de los ancianos y obispos. Requisitos de ancianos y obispos. Usted no sabía, pero nosotros somos ancianos en la iglesia. Nosotros todavía estamos muy jóvenes. Y no quería dejar pasar esta oportunidad porque también sabemos clara y enteramente que está acabándose este mes de octubre, que es un mes bastante difícil. Ya mañana hay una celebración en el mundo entero y vale la pena decirle a mis hermanos, a mi familia de la fe, que estemos alerta, que tengamos muchísimo cuidado de nuestros niños. Vean, no hay un solo día. Quizás cuando no estoy en Bogotá, pero siempre que he estado así, haya acabado de llegar de alguna visita o de una velada, nunca dejaré de ir a llevar mis hijos al colegio y traerlos, por un motivo muy grande, porque para mí es un disfrute mis hijos. He visto en los noticieros personas que tienen problemas, que tienen dificultades, que su hijo no lo encuentran, que sucedió algo. En esta semana nos llamaron de un accidente de una niña en una ciudad aquí en Colombia, en Villavicencio, que fue un accidente y se quemó, cayó sobre un recipiente donde había algo caliente y se quemó, está hospitalizada, y uno ve el dolor de esta familia.
Entonces, cuidemos mucho a nuestros niños y cada día disfrutémoslos más. No seamos permisivos, porque la tablita hace parte del amor que nosotros sentimos por ellos. Amén, eso es verdad. Es tan importante cuidar a nuestros hijos y guiarlos en el camino del Señor, porque la Biblia nos enseña que instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es real. Los niños en la edad de 4 años, 5, 6, en esa edad, 7 años, 8 años, ellos memorizan fácilmente la palabra de Dios. Nosotros manejamos un grupo de niñas de danzas y ellas se memorizan la palabra de Dios más que cualquiera de nosotros. Tienen esa facilidad de estar reteniendo la palabra, así que instruye al niño y aun cuando él crezca, nunca, nunca se apartará de la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pastora, qué pena, me presta las gafas que están así. Libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2, que con las gafas me veo más elegante. Dice la palabra del Señor y voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Si usted se comunica, inmediatamente le saludamos. Dice libro de Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, requisitos de ancianos y obispos. Me da el sentir el Señor que hoy me está hablando una persona que tiene confusión en su llamamiento, que tiene temor por su llamamiento. También quiero presentar disculpas por posibles ruidos que se nos presenten externos, porque estamos en la sala de la casa. Esto es un barrio donde vive mucha gente, están muchos saliendo de su trabajo, entonces presento disculpas por sonidos externos. Ahora, para personas que han sido llamadas con un propósito en el Señor y tienen temor, tienen duda, recuerde y quiero traerle a su memoria que el Señor es el que llama. Ayer tocaba un tema muy especial de que nosotros los pastores nos llamamos. En algunos momentos a mucha gente la han confundido pensando que el pastor es el que llama ministerios. Los pastores no llamamos ministerios, los ministerios los llama el Señor y nosotros estamos para corregirlos, para guiarles, para ubicarles. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, nosotros si llevamos un poco de tiempo más, estamos para ayudarle a los que recién están llegando, que están empezando a andar en el Señor, que están empezando a comprometerse en la obra y que sienten pasión por servir al Señor. Eso sí les digo con absoluta seguridad. En el Señor no vamos a encontrar sino bendiciones, aunque en muchas ocasiones van a haber pruebas y van a haber dificultades. En el Señor vamos a encontrar muchas bendiciones. Cuando usted y yo nos comprometemos a servirle al Señor, de verdad que es una victoria enorme. Le dice Pablo a Tito, que es uno de sus hijos espirituales, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, hay una orden, hay un principio jerárquico, hay una orden de autoridad, hay un principio de autoridad. Mire que Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Y uno encuentra que la gente en Creta estaba muy apegada a tradiciones, a religiones, a hábitos, a costumbres. Entonces el apóstol Pablo, en su sentido de responsabilidad por los nuevos convertidos, por las personas nuevas que nacieron en el Señor, entonces el apóstol Pablo deja a Tito una persona de confianza, una persona con doctrina, una persona con enseñanza, y él en cada ciudad dejaba gente de ese estilo, de ese corte, para que cuidara la iglesia que el Señor le había entregado. ¿Qué dice, pastor? Eso es verdad. Qué importante es que nosotros como siervos del Señor tenemos una gran responsabilidad en general, porque cada persona que viene a nosotros a pedir un consejo, de verdad que debemos tener mucha sabiduría y temor de Dios en nuestros corazones para poderles guiar en la palabra del Señor. Amén. Dice, ¿cuál es la causa? Dice aquí, por esta causa te dejé en Creta. O sea, le dijo, Tito, lo voy a dejar para que ejerza un ministerio. Pablo ya había discernido que Tito tenía un llamamiento pastoral. Las dos cartas de Timoteo y la de Tito son 3 cartas pastorales de las 14 que escribió el apóstol Pablo, incluyendo la del libro de los Hebreos. Entonces, son 2 cartas pastorales, las demás son cartas a iglesia, son 2 cartas
a amigos, que es una carta a un amigo, que es la carta de Filemón. Y entonces el apóstol Pablo siempre sentía esta responsabilidad. ¿Para qué deja el apóstol Pablo a Tito en Creta? Dice el texto, para que corrigieses lo deficiente. No sé si en todas las Biblias que se están utilizando, porque hay versiones modernas que cambian algunos términos, pero cuando dice la palabra para que corrigiese lo deficiente, es que Pablo iba haciendo una obra apostólica. Yo creo profundamente en el apostolado del apóstol Pablo, vale la redundancia, porque él dejaba a una persona, se ganaba a una persona y seguía haciendo una obra. Aquí toma a un hombre como Tito, lo adoctrina, lo enseña, lo practica y lo coloca a trabajar. Y le dice para que corrigiese lo deficiente. Cuando un líder deja a una persona en un lugar, es porque tiene confianza en esa persona. Cuando alguien ha colocado a una persona a trabajar dentro de la obra, es porque tiene confianza en esa persona. Mire, en este tiempo es tan desafortunado, pastora, que uno encuentra en muchos lugares, líderes que se dejan con un propósito, que en confianza se dejan, y cuando uno regresa o cuando uno va a ver qué pasó, no, resulta que el líder cambió y ahora él es el fulano y se quedó con todo el trabajo del ministerio. Sí, eso se ve. Hoy en día se nota mucho eso, que no hay fidelidad, no hay lealtad en la obra. Esa es la palabra correcta, pastora. Esa es la palabra real, es falta de lealtad. Y hay algo que está faltándole a muchos ministros que están formando, y es algo que se llama la ética en el ministerio. No se respeta el ministerio del hermano, no se respeta el ministerio de la hermana. Cuando Pablo deja a Tito, le está diciendo, lo dejo para que corrija lo deficiente. O sea, Pablo sabía que habían problemas, que él había dejado allí, había sembrado la buena semilla de la palabra del Señor, pero que había problemas. Entonces tenía esa comunicación. No tenían celular, no tenían wifi, no tenían messenger. Había un trato personal y una confianza. Viajó y hasta cuando regresaba iba a encontrar esto. Ahora teniendo toda esa tecnología, y sin embargo muchas personas, muchos ministerios, les gusta estar sin una cobertura ministerial, sin asociarse con otros siervos del Señor, creyendo que ellos son los que reciben la revelación y ellos todo, y no se dejan corregir. Dice aquí que lo deja allí para que corrija lo deficiente. O sea, la corrección es que normalmente, Pablo lo sabía y nosotros lo sabemos, normalmente se necesita corrección en la iglesia. Normalmente se necesita arreglar muchas cosas en la iglesia. Y entonces, ¿quién tiene que hacerlo? El único que está en todas partes es el Señor. Pero nosotros tenemos que, o podemos estar solamente en un lugar en un momento. ¿Qué necesitamos allí? Hombres y mujeres idóneos, leales al Señor. El que es leal al Señor es leal en lo que sea. El que no es leal al Señor, tengamos miedo, porque si no es leal al Señor puede fallarle a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, corrija lo deficiente, Tito, cuando haya gente que madure, que haya crecido ministerialmente, que esté dispuesta para servir, entonces colóquelos. Dice para que estableciese ancianos. En aquel tiempo los ancianos no eran solo en el aspecto literal, sino que también eran personitas con experiencia espiritual, al igual que ahora. No importa la edad, importa la madurez de la persona, del que se vaya a dejar allí trabajando. Ahora, tampoco la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos y no debemos dejar gente neófita. Pastora, ¿qué es una persona neófita? Es una persona que realmente es lanzada al ministerio sin tener la preparación, la capacitación, y realmente hoy en día muchos se están levantando sin esa preparación, y nosotros debemos conocer la palabra de Dios en lo que Él nos enseña cada día, y pueden tener el don, pueden tener el llamado, pero es necesario que se preparen en la palabra, en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Es importante. A veces, mire, lo que voy a decir con conocimiento de causa. Muchos ministros trabajan con afinidad de sentimientos hacia algunas personas.
Entonces, como es mi hijo, como es mi sobrino, como es mi amigo de toda la vida, como fue mi compañero de trabajo, o mi compañero en las fuerzas militares, o mi compañero en la policía, o mi compañero en una empresa, en un negocio que tuve, entonces a este lo voy a colocar a servir en el ministerio. Eso no debe hacerse en el ministerio, porque lo que hace uno es dañar la vida de la persona que es nombrada, y esa persona afecta a otros. Tiene que haber idoneidad ministerial. Para mí ha sido siempre un profundo respeto, yo siempre he sentido un profundo respeto por las personas que ha llamado y ha colocado. En alguna ocasión alguien me dijo, no, es que usted deja como herencia a sus hijos y pasa a sus hijos. Pues lo ideal para nosotros los ministros del Señor es que nuestros hijos hereden lo que el Señor nos ha dado. Es lo ideal. Pero si mi hijo no se quiere comprometer en el Señor, pues tampoco lo voy a colocar a hacer algo que otro en buena fe y en servicio al Señor se está ganando, y es que es mi responsabilidad administrarlo. Yo no puedo colocar a mi hijo como un salmista cuando mi hijo está teniendo otra práctica de vida, y sencillamente porque él sabe tocar un instrumento, entonces pongámoslo. No, eso es respeto hacia la iglesia y respeto a mi llamamiento. Yo soy padre en la casa, con mi familia, yo soy esposo, pero en el templo y en el ministerio soy el pastor y soy el responsable de todos, incluidos mis hijos. Por supuesto que sí, yo quiero que mis hijos hereden. Gracias al Señor por su bondad y misericordia, nuestros hijos todos les sirven al Señor. Pero he sabido de algunos casos que algunos ministerios quieren imponer sus hijos, sus primos, su amigo, su cuñada a servir, porque no, eso no debe suceder en el cuerpo de Cristo. Esto hace parte de la ineficiencia y cómo se afecta a la iglesia del Señor. Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos bien clara. Somos ministros para la iglesia. Amén. Y dentro de la iglesia están nuestros familiares. Gracias al Señor por nuestros familiares. Gracias a Dios por ellos. Pero sigue diciendo aquí la palabra del Señor que estableciese ancianos para cada ciudad, y el apóstol Pablo yo noto que en el texto hay una palabra que hace un énfasis allá al final del versículo 5, dice, para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. O sea, es como te lo dije, Timoteo, es en este orden, es en este principio. Así es que funciona la iglesia. No vaya a inventar cosas, Tito. Haga como está escrito en la palabra, porque yo te enseñé la palabra, y entonces establecemos ancianos así como yo le mandé. O sea, tiene una idea. ¿Y qué es lo que Pablo dice disculpe, pastor, qué es lo que Pablo dice que le mandó? Dice en el versículo 6, me lo lee, pastora, por favor. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Eso dice la palabra del Señor. Ni rebeldía. Gloria al Señor. Vamos palabra por palabra, porque a mí me gusta mirar eso palabra por palabra. Habla de los ancianos, de un orden de los ancianos. Quiero pedir el favor a nuestros hermanos que están trabajando allí en la reparación técnica, que apenas esté listo nos avisen. Amén. Nos avisen cuando esté preparado. A ver, dice, el que fuere irreprensible. Entonces, primero, un requisito de uno de los ancianos, una persona irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Alguien que no están acusando de una mala manera de vivir, ni en los negocios, ni sentimental, ni emocional. O sea, que no haya quien le pueda acusar. Dice ahí, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Está dentro de los requisitos. Marido de una sola mujer. Y aquí quiero dar algo que para mí es bien claro y es bien hermoso. Porque el apóstol Pablo, si usted que me mira y usted va a la palabra en el libro de Timoteo, que es otra carta pastoral, habla de lo mismo, marido de una sola mujer. Hay algunos que han interpretado el texto bíblico, e inclusive en alguna ocasión alguien me dijo, vea, una persona que se casa con una mujer y ella muere, o él muere, pero el ejemplo que me colocaban era ella, y está hablando el texto de marido, si esa mujer parte de esta tierra, ese hombre no puede conseguir otra esposa. Y entonces yo decía, ¿y cómo va a ser? No, es que dice que de una sola mujer. Entonces uno dice, es entendible si se toma así literalmente, marido de una sola mujer, sea algo parecido a lo que sucede. Hay animales que son monógamos, creo que son los cisnes, son los pingüinos, y hay otro tipo de animal que se me olvida, que son monógamos, que tienen una sola pareja en toda su vida. Pero cuando el texto de la palabra del Señor me habla de marido de una sola mujer, no se refiere
a una situación de monogamia. Es lo ideal del Señor. Cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Pero también la palabra del Señor nos da una amplitud para entender. Si está viudo, cásese, porque no es bueno que el hombre esté solo. Si ha tenido una situación, estuve escuchando una enseñanza muy hermosa de un ministro en Miami, que habla sobre algunas situaciones que Dios permite, y en esto no quiero profundizar, pero sí quiero decir algo bien claro. El Señor dice que si en el capítulo 19 de Mateo, habla sobre Jesús y el divorcio. Dice que en el principio creó Dios y que era un hombre, una mujer. Dice que si alguno se separa de su mujer, salvo por causa de fornicación. La correcta interpretación de ese texto es salvo por inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es una situación que Dios dice cuando hay inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo, pedofilia, masturbación, todo eso tiene que ver con inmoralidad sexual, lesbianismo, todo eso tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces cuando se habla de inmoralidad sexual tiene que ver con todo lo que afecta por sodomía. La sodomía no es solamente las relaciones sexuales o el homosexualismo o un gay, no es solo, eso no es solo la sodomía. La sodomía tiene que ver con relaciones sexuales extranaturales. Dios dejó todo en un perfecto orden y cuando el hombre, en este caso el hombre, cuando el hombre está motivando a la mujer, a su esposa, para que tengan sexo fuera de lo normal, relaciones anales u orales, y la está obligando a hacer eso, eso ya va dentro de la inmoralidad sexual y está dentro de los pecados que permiten una separación y luego un divorcio si no hay arreglo. Oído, separación y luego divorcio si no hay arreglo. Entonces, una persona que se separa, una persona que se divorcia, bíblicamente tendría derecho a corregir su vida si no ha podido arreglar la situación con la otra persona. Imagínense que un hombre o una mujer esté casado, un hombre que se haya casado y la persona con que se casó se volvió o es una lesbiana o es un homosexual. Entonces ahí hay una situación, ahí habla de la inmoralidad sexual. Entonces cuando el texto dice en las dos cartas pastorales, marido de una sola mujer, ¿a qué se refiere? A que nosotros estamos viviendo una época diferente y en el contexto histórico en que está escrita la palabra, dice que marido de una sola mujer porque por costumbre o por hábito los primeros que fueron evangelizados fueron los judíos, pero Pablo fue quien empezó a evangelizarse gentiles. Entonces, ¿qué sucedía allí? Tenían por costumbre, y todavía es costumbre, de tener varias mujeres como pudieran cuidarlas y mantenerlas, como pudieran responder por ellas material o económicamente. Entonces podían tener 2, 3 o más esposas. Ustedes saben que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y era muy normal que a la iglesia en aquel tiempo llegaran hombres que tenían 4, 5, 7, 6, 3, 2 esposas, que las tuvieran allí, y entonces era normal que este grupo de personas fueran a la iglesia. Pero cuando Pablo da las cartas pastorales, le dice a Tito y le dice a Timoteo, el que fuera irreprensible y marido de una sola mujer, entonces ya empieza a chocar con las costumbres y los hábitos de las personas. Dice marido de una sola mujer, quiere decir no sé cómo lo haga. Yo voy a utilizar este término y me disculpa si de pronto sale un poquito brusco. Yo no sé cómo lo haga, pero lo que sí se necesita es que el hombre que está en la iglesia y quiere servirle al Señor debe tener una esposa. Entonces ya chocó con eso, porque podrían tener mucha plata y podían tener 3, y por ley lo podían hacer porque la mujer era muy degradada. Cuando Pablo le está enseñando esto a los pastores, le está diciendo no. Ahí ya le está poniendo un problemita a los pastores locales en ese tiempo, porque le está diciendo marido de una sola mujer. O sea, si había alguien que llegaba a la iglesia, era un muy buen diezmador, un muy buen ofrendador, traía primicias, traía ganado, traía cosas, pero tenía que decirle Tito o Timoteo o los pastores en el momento, qué pena, usted puede ser una muy buena persona ofrendando, diezmando, sembrando, cuando va a viajar ahí hay ofrenda, hay finanzas, listo, pero si usted quiere servirle al Señor tiene que tener una esposa, no más, una esposa, no más. Y entonces allí es donde choca, ahí es donde tiene el problema, ahí es donde tiene la dificultad, y eso socialmente sí que es difícil. Amén. ¿Qué dice, pastora? Sí, eso es verdad. De todas maneras,
el que quiera servirle al Señor, que ame al Señor, de verdad que con el Señor todo es posible, porque uno al morir al yo, al morir a las pasiones que normalmente uno de ser humano tiene, el Señor le da la fortaleza. O sea, yo he visto unos testimonios y el mayor testimonio que yo puedo decir es el mío, es el nuestro con mi esposo, que de verdad que cada vez que nosotros tenemos una entrega, una comunión con el Señor de verdad que nos da el anhelo de verdad de servirle como dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Es que culturalmente para este lado del mundo es muy fácil que cada hombre tenga una esposa. Pero culturalmente e históricamente funcionan las dos cosas. En la cultura de los judíos, de donde empieza a nacer y a formarse la iglesia, era un hábito normal que tuvieran varias esposas. De hecho, todavía se practica en esos lugares del mundo. Que tuviese varias esposas, entonces era chocar contra lo que ellos por costumbre habían hecho y que les parecía normal, se habían familiarizado con vivir ese tipo de vida. Entonces, a este lado del mundo es muy fácil, y en esta época histórica es muy fácil decirlo, pero en aquella época era bastante difícil para los pastores tener que decirle a un hombre, a un multimillonario, un hombre próspero, allí, usted no puede tener sino una esposa. Si usted anhela y si usted quiere servirle al Señor, solo una esposa. Porque podría suceder que no, tranquilo, yo le sirvo con mis 3 esposas, no importa, yo vivo en santidad con las 3 y soy fiel con las 3. Y esa es una palabra que si uno mira históricamente dice, no, pues así sencillo. No, es una sola esposa. Gracias a Dios a mí me tocó una hermosísima esposa, muy linda integralmente. Entonces cuando habla de una sola mujer, ya le está poniendo en conflicto. Corregiese lo deficiente, estableciese ancianos, y le está dando los requisitos para los ancianos, para los que han de servirle al Señor. Irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, el aspecto familiar también es muy mirado por la iglesia. O sea, aquí en Colombia, no sé, en España, en Miami, en otros países, aquí en Colombia, en Bogotá, uno encuentra muchos ministros que han tenido dificultades con sus hijos. De hecho, en un lugar denominacional supe que habían despedido del ministerio a un pastor porque su hijo había caído en el pecado de la fornicación con una muchacha y se habían ido a vivir juntos. Entonces al pastor lo llamaron y le dijeron, mira, por esta causa usted no puede ejercer el ministerio, porque aquí dice que no tenga hijos que estén acusados de disolución y de rebeldía. Y para mí entró un conflicto allí. Porque yo estaba hablando en un principio de una fidelidad que nosotros debemos tener en el servicio a la iglesia. Si mis hijos no tienen un comportamiento idóneo al llamamiento ministerial, si mis hijos no están sirviendo no tienen el celo por la obra del Señor, yo no los puedo utilizar. Para mí eso es claro. Si mi hijo, mi hija, que el Señor los guarde, que la sangre de Cristo los proteja en todo momento, pero que si eso fuera, yo no podía poner prioridad a mi hijo cuando él no está sirviéndole idóneamente al Señor. Entonces, es la sujeción en el Señor, pero también es el respeto que yo sienta por el ministerio. Y no porque él hace esto o aquello, porque encontramos hoy en esta generación que estamos viviendo nosotros, esta generación de pastores, hemos encontrado a muchos hijos que fueron dañados y afectados por causa de que los pastores de otra época, de una generación anterior a la nuestra, tenían sus hijos obligadamente en la iglesia, en el templo. No les enseñaban el amor al Señor, sino el miedo a Dios, e iban allá por miedo. Entonces, cuando ellos pudieron abrir sus alas, ya no quisieron ir al templo, ya no quisieron buscar de Dios, ya se fueron a las discotecas, se fueron al cine a ver películas X, ya estaban en los parques, y muchos desafortunadamente cayeron en drogas porque hubo una presión y no un amor del Señor. Nosotros, lo hablo como familia pastoral que somos, le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador, que Dios es el que nos guarda y nos protege. ¿Y cómo le enseñamos a ellos? No diciéndoles cada día hagan esto y lo otro, no.
dándoles ejemplo nosotros como pastores, enseñándoles que el que provee es el Señor y que la bondad y que la misericordia del Señor es para siempre con cada una de nuestras vidas. ¿Qué dice de esto, pastor? Amén. Eso es verdad. Nosotros tenemos hijos grandes, pero también tenemos dos pequeños, en la cual que ellos nos miran mucho. Y me da risa porque Samuelito, el más pequeño, nos dice, bueno, hace poco la hermana le compró una Biblia y está contento y está que lee la palabra de Dios y nos invita, bueno mami, vamos a orar, porque él nos ve cada vez que hacemos el devocional, pero él ahorita tiene la Biblia y está que estudia y se memoriza los versículos. Y me da mucha alegría porque eso lo toma del ejemplo de nosotros, porque realmente cuando uno tiene un altar en la casa, es el modelo, los niños lo copian, ellos lo copian fácilmente, y es tan importante tener la armonía, el amor, porque ellos se acercan más cuando hay el amor de Cristo en nuestros corazones. Amar a Dios para ellos es lo máximo. Y no es como hoy en día que dicen algunos jóvenes, qué aburridor buscar de Dios. No, aquí en la casa es todo lo contrario. Los niños inclusive se reúnen 5 o 6 niños aquí en la casa y hacen el devocional. Arriba colocan el computador y dicen, bueno, vamos hoy a hacer el culto de niños. Y me da risa y me alegra en mi corazón porque ellos mismos toman la iniciativa de hacer el culto de niños, pero porque ellos aman a Dios y saben que Dios es el papá, nuestro papá. Amén. Entonces también el texto está diciendo que no sean acusados de disolución. O sea, esos que todo lo destruyen, todo lo dañan, una vida fácil. Tampoco puede ser eso. O sea, el extremo de obligarlos. A ellos ahí hay que enseñarles a que amen al Señor. Porque nosotros somos la familia modelo, la familia pastoral es la familia modelo para la iglesia local. La manera de vestirse el pastor, la manera de actuar la pastora, cómo se peina, muchos copian eso, cómo se viste, cómo habla, cómo actúa el pastor. Hemos tenido que ser muy cuidadosos en eso. Nosotros somos personas públicas, así no lo notemos. La gente que no conoce al Señor, pero que son nuestros vecinos, de alrededor de la casa donde nosotros vivimos, esas personas están mirando ese modelo de pastores. Cómo hablan con su esposa, cómo hablan con sus hijos, si van al parque, si juegan con ellos. La gente está mirando eso. Entonces nosotros debemos tener siempre ese ejemplo, que nosotros somos el modelo a seguir en el aspecto social y espiritual para muchas personas. Y cuando nosotros los obligamos, los hijos van con amargura, los obligamos en el vestido, los obligamos en la comida, los obligamos en la salida, en lo que ven, en lo que leen. No, nosotros confiamos en nuestros hijos porque les estamos dando un modelo a seguir. Ahora, cuando el texto me está diciendo que no sean acusados de disolución, es porque hay en otras ocasiones que dice, el tiempo del Señor verá, y llegan los hijos y hacen en la casa de uno, según les parece y les da su real voluntad. Entonces, tampoco vamos a permitir que es mi hijo y que llega y que no, él todavía no tiene al Señor o no está firme en el Señor, entonces coja el sonido, haga una fiesta, traiga a sus amigos, tome y emborráchese y no hay quien le diga nada. No, ese tipo de cosas tampoco son del Señor. La permisividad con nuestros hijos, la disolución, lo que ellos dañan, afectan, destruyen, también tienen que ver con nosotros. Entonces no podemos permitir ni darnos ese derecho de obligarlos, tenemos que enseñarles a amar al Señor, pero tampoco podemos permitir que ellos en la casa nuestra, estén bajo nuestra cobertura y nuestro techo, hagan como quieran. Aquí yo vivo con 5 mujeres y con el otro varoncito que es Samuel, que tiene 8 años. Está mi hija que tiene 33, mi otra que tiene 20, mi otra que tiene 8, mi esposa que está aquí. Y aquí solo es un ambiente cristiano, porque es lo que nosotros practicamos y es lo que ellos practican voluntariamente. Nuestro otro hijo mayor de 34, vienen también mis nietos a mirar. Ellos saben que aquí hay un ambiente cristiano y donde vamos hay un ambiente cristiano sin obligación, sino por convicción. Entonces, tampoco, si lo vemos que están dañando, inclusive, no sé si en esto que voy a decir, pues estoy haciendo demasiado detallista, inclusive si hay un alimento, yo le digo a la mami, sírvanos el alimento que vamos a consumir, pero no permita que sobras queden en el plato que después vayan a parar a la basura, porque todo el alimento que llega a nuestra casa, que nuestro papá nos da, es un alimento que es bendecido, y no voy a coger un alimento bendecido para tirarlo.
Y Dios sabe que aquí envía muchas veces muchas personas, no ángeles, porque los ángeles no comen. Envía personas que ellas sí comen. Hay hermanitos que comen a harto, gloria a Dios. Y siempre Dios nos da la provisión. Entonces, hasta en el alimento, no, que botemos esto, que hoy no quiero aquello, y dañan y botan y al preparar el alimento solamente para echar a la basura, eso es disolución, eso es dañar la bendición del Señor. Si tienes más prosperidad, entonces rompe el carro, daña el vidrio del vecino, rompe la ropa, compra cosas para destruir, no, Señor. Compran equipos de alta tecnología y no me gustó ese, entonces en 15 días compremos el otro al niño. No, Señor. Nosotros somos administradores y el apóstol Pablo, dentro de los requisitos de los obispos, es vivir con la amplitud que nos da el Señor, pero con la prudencia que somos personas públicas. Con mi hija Elizabeth, tiene 9 años, tiene Elizabeth, y en algunas ocasiones hemos ido a visitar por razón lógica a otros ministerios, y cuando llegamos a la casa uno habla con sus hijitos. Me dice, papi, mire que la niña de la misma edad del pastor fulano me dijo unas palabras. ¿Cómo así? Dijo, sí, cogió los muñecos y rompió y tiró y me gritó. Y no, eso no lo debe hacer. Le digo, ministro, yo le digo a mi hija, vea, mami, cuando su merced traiga un amiguito aquí, atiéndalo bien como su amiguito y del ejemplo de cristiana. Sea amable con él o con ella. No le permita dañar las cosas, pero tampoco se porte de manera antipática, porque su merced hace parte de nuestro ministerio y del ejemplo que debemos dar. Entonces nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos, porque la iglesia nos mira, la iglesia está pendiente de nosotros. Pero sigue diciendo, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, acusados de disolución ni de rebeldía. Y dice en el versículo 7, me lo lee, pastora Patricia, por favor. Amén, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Gloria al Señor. Gracias por los saludos que nos están enviando. Síganos escribiendo. Denos su opinión, por favor. Yo casi no dejo hablar a la pastora, ella solo lee. Es que ella es muy tímida. Es que ella es muy tímida. Discúlpenos si hay ruidos externos, pero estamos haciendo lo mejor para entrar a su casa y transmitir la palabra del Señor. Dice la palabra porque es necesario. O sea, es insalvable. Cuando dice la palabra del Señor en ese versículo 7, porque es necesario, Amén. Es que es un requisito insalvable. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora ya no habla de los hijos, está hablando del obispo. Sea irreprensible como administrador de Dios. Lo que le decíamos anteriormente, que sea irreprensible está implicando necesariamente que tiene que ser una persona lo más ecuánime, correcta y justa posible. Es necesario, eso hace parte de uno de los requisitos, es necesario. No puedes saludar uno al que viene con vestido elegante y dejar a un lado a la persona que viene con un traje más humilde. No puede uno aplaudirle al que coloca un diezmo de 100,000, 200,000 pesos y mirar con cierto desdén, con cierta antipatía al que coloca un diezmo de 2,000 o 3,000 pesos. Cada uno entregando lo que Dios le ha dado en fidelidad porcentualmente le da lo mismo al Señor. Porque el diezmo de 3,000 pesos serían 30,000 pesos que alguien se ganó con esfuerzo, con sudor y con trabajo, y eso se llama diezmo. Y el que trajo 100,000 pesos implica necesariamente el que se ganó 1,000,000 de pesos con esfuerzo, con sudor y trabajo, y trajo el diezmo. Ambos trajeron el diezmo al Señor. Entonces, eso de ser irreprensible y buen administrador de Dios tiene que ver con todas las partes, tanto lo material como lo espiritual. Ser amable, ser dado a las personas, ser agradable con la gente. Muchas veces tiene uno que estar sonriendo, así por dentro lo que menos quiera es sonreír. Es necesario que sea irreprensible. Dice no soberbio, santo, y eso sí que estamos encontrando hoy en día. Amén. Hombres y mujeres soberbios. Y que vemos como en medio también de la sociedad, personas públicas que
nomás con ¿cómo se dice? Cuando se pasa en un semáforo, ¿cierto? Un semáforo que está en rojo, eso se llama infringir. Infringir. Infringir la ley. Infringir o violentar la ley. O violentar la ley. Y vemos que personas públicas, ¿sí? Como algunas personas del Consejo, del Senado, y lo han hecho, eso es notorio. Y de ahí ya daña una reputación que tienen. Y nosotros como ministros del Señor, que somos representantes de Dios aquí en la tierra, ¿cuánto más, pienso yo, cuánto más nosotros debemos ser como habla aquí la palabra del Señor? Amén, eso lo que dice es del abuso del poder. O sea, como está una persona en un lugar más alto socialmente, entonces se abusa del poder que tienen y no se respeta y se daña y se vulneran los derechos de otras personas, lo cual Dios está hablando y está hablando aquí como le habla propiamente a ministros o a cualquier persona que esté trabajando en la iglesia. Mire, hay diáconos que no se les puede hablar, no respecto al pastor, lo hablo respecto a personas. Hay personas que están buscando un servidor, lo que llamábamos en otro tiempo un mujer amable, y encuentran una persona, siéntese ahí, pórtese allá, coge un brusco al niño. No, tiene que ser amable. Un pastor tiene que ser amable, tiene que ser dado a la gente. Por eso, y lo que digo lo voy a decir con muchísimo respeto, yo no soy muy amigo de las mega iglesias. Yo no quisiera tener una iglesia con 10.000 personas, quisiera más bien tener 10 personas que tuviesen 1.000 personas, que ya es una muy buena cantidad de gente, para que haya un trato más personal, un trato más puntual. Yo no quiero tener una iglesia en que yo esté manejando solo números. ¿Cuántos entraron? 5.000. ¿Quiénes son? No se sabe, pero hay 5.000. ¿Cuántos millones entraron? Tantos millones. ¿De dónde entraron? No se sabe, pero entraron tantos millones. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo pueda saludar a la gente, que un día pueda ir a la casa de usted y sentarme allí en la sala o sobre un tronco, o en el patio de la casa o debajo de un árbol. Si se puede tomarnos un tinto, reír, charlar, darle un abrazo y gozarnos delante de la presencia del Señor. Para mí es el mayor deleite. Yo he ido por las casas de muchos hermanos en Bogotá, donde Dios me ha permitido ir en Buenaventura, a muchos lugares en el Tolima, a Armenia, a lugares en el Quindío, al Valle del Cauca, a visitar familias, y me ha parecido tan hermoso tener esa parte familiar. Nosotros, la iglesia Shalom se distingue, y donde quiera que usted nos visite va a encontrar una iglesia familiar. Usted va a encontrar familiaridad en los pastores de Ibagué, de Cali, de Pereira, de Medellín, aquí en las sedes en Bogotá, en Bosa, en Quirigua, en La Esperanza. Usted encuentra pastores que son familiares, que los saludan, que les estrechan, que le dan una sonrisa, que molestan en el buen sentido de la palabra, que reímos, que nos chanceamos, que comemos lo que Dios nos da. Se encuentra gente así, una iglesia familiar, agradable. Yo no quiero ser de los pastores que están por allá arriba, que si un día alguien me quiere dar la mano, haya 10 alrededor mío que no lo permitan tocarme, que Dios me guarde de eso. Sí quiero ser conocido, y a través de los videos y a través de la radio, ya el Señor nos ha dado fama, pero que Dios me guarde de eso. Que Dios nos guarde de eso, de andar detrás de nosotros un grupo de personas armadas y que no nos toquen. No. Si el deleite de la gente, el deleite del Señor era estar con la gente, con el leproso, con el mendigo, con el ciego, con la persona necesitada. Ese era el deleite de Cristo. Él estaba feliz con esas personas. Entonces, esto de que dice que no soberbio, está hablando de eso. Qué triste encontrar muchos ministros que apenas los ven allá en una pantalla de una distancia y que nadie se puede acercar. Irreprensible, perdón, no soberbio, no iracundo. Oh, pastores, dice no iracundo. O sea, que no se pongan tan sensibles a ratos. En ocasiones se tienen diferencias de opinión. Nosotros tenemos diferencias de opinión, pero no tiene por qué el hermanito que llegó allí a saludarme ver mi mala cara porque yo tuve una diferencia con mi esposa, o con mis hijos, o con el señor que vino a golpearme, un vendedor, qué sé yo, ¿no?
Yo no tengo que ser iracundo, yo tengo que saber manejar esa situación y saber diferenciar que si yo estoy incómodo con él, estoy incómodo con él, pero con el resto no tengo ningún problema. Y que si tengo que hablar con él de una manera seria, de una manera sentarme a decirle, yo le digo a él, pero no tengo por qué enojarme ni con sus hijos, ni con su esposo o esposa, o el primo, o el otro que llegó, o hasta el pobre gato es el pagano. No, no iracundo, nada de eso. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Oiga, para los ministros que dicen que tomarse un vinito o una cervecita no es pecado, dice que los que anhelan obispado y trabajan al Señor no son dados al vino. Y puede ser que alguien me esté diciendo desde ya, no estoy de acuerdo, respeto su opinión, pero yo soy uno de los participantes, una de las personas que digo que el que le sirve al Señor no debe participar de eso. Cuando tenemos actividades en la iglesia, nosotros todavía damos la cena del Señor con jugo de uva. Cuando tenemos actividades en la iglesia que tenemos que hacer un brindis o participar por una ceremonia de una quinceañera, de un matrimonio, de una recepción en algún lugar por un grado, y hay que hacer un brindis, las personas saben que nosotros brindamos con gaseosa o con juguito. No participamos de los... Y respetamos al que lo haga, incluido si es una persona que está dentro de nuestra congregación. Para mí es muy respetable eso. Pero ahí el texto me está hablando de ancianos y de líderes, no dado al vino. Yo no participo de eso. Tuvimos una experiencia con unos pastores allá en Cali, que los pastores de Cali saben cómo fue, y nos dio de alguna manera dolor por las personas que estaban allí, que posiblemente conocían al Señor y estaban buscando un proceso de restauración, y habían ministros, no de nuestra denominación, pero unos consiervos allí, y cuando los vemos participando exactamente las mismas cosas, los mismos bailes, la misma música, el mismo trago y haciendo las mismas cosas que hacían los demás, y bueno, qué pena con Dios, sentimos pena ajena. Y de verdad que eso sí que daña al ministerio. Entonces, eso de no dado al vino y no iracundo es de que nosotros debemos ser muy celosos con lo que el Señor nos ha entregado. No pendenciero, tengo entendido que es la palabra, no una persona que le gusta estar peleando, discutiendo, que todo lo polemiza, que todo lo grita, que todo el por qué. No, el ministro de Dios no es. Si lo vio y las cosas, nosotros tenemos que aceptar que no sabemos todo. Yo soy muy respetuoso de las personas que trabajan al otro lado de la radio, las que usted no ve, porque ellos son los que saben mover todo esto. En estos días se reían de mí porque les dije, yo soy la cara bonita de presentar, ustedes son los que hacen el trabajo allí detrás. Y se burlaban de mí porque dije sencillamente eso. Pero verdad, las personas que están allí detrás son tan importantes, quizás más importantes que nosotros, porque sin ellos esto no saldría. Esto que está saliendo es gracias a un trabajo que ellos han hecho, que nos enseñaron cosas mínimas, y hoy estamos con mi esposa participando de eso. Amén. Mami, hable algo porque me da pena con los hermanos que dirán que yo no la dejo hablar. Así no es siempre. Hoy que estoy hablando porque ustedes me están viendo, pero ella siempre habla más alto. Amén, gloria a Dios. Qué bendición. Sí, eso es verdad. Tenemos un equipo muy bonito trabajando con nosotros y nos da mucha alegría porque de verdad podemos estar aquí con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y respecto al tema, pastora. Perdón. No, amén. Sí, es necesario que no codicioso, no dado al vino. Eso es verdad. Nosotros ya por convicción ya no tomamos, ya no participamos. Muchos toman su copita de vino después del almuerzo. Nadie se le critica eso, pero nosotros realmente por convicción nosotros no participamos ya en esas cosas. Amén. Amén. No dado al vino, o sea que no es que esté aprovechando y a cada momentico. Es su situación, es su vida personal. Nosotros transmitimos la doctrina. Yo no estoy diciendo que por eso se vaya a perder, pero le estoy diciendo que se puede correr el riesgo de caer en otro tipo de pecados. Nosotros manejamos un hogar de rehabilitación, y en alguna ocasión o en algunos momentos que hablamos con los muchachos de rehabilitación, le pregunto a uno, ¿por qué usted saliendo de droga y vuelve a caer en droga? Dice, pastor, es que desafortunadamente me tomé una cerveza, alguien me dio un poquito de cerveza, un traguito de cerveza, y estaba bien, y ese traguito de cerveza fue el que abrió la puerta para que vinieran muchas más cosas. Entonces, no, yo soy abstemio de nacimiento, gracias a Dios soy abstemio de nacimiento,
no licor, no trago, no cigarrillo. En mi vida Dios no me sacó de eso. Yo muchas veces le he dicho a la iglesia, yo fui un mundano bueno, un mundano que hacía los pecados normales, pero que iba para el infierno por no haber aceptado a Cristo. Gracias al Señor que por su misericordia me llamó, me rescató y me salvó. Que eso es sola la misericordia del Señor. Pero no de borracheras, de trago, de alcoholismo, de promiscuidad sexual, no tenía ese tipo de problemas, tenía otro tipo de problemas y sobre todo que no tenía a Cristo habitando en mi corazón. Pero eso no me da a mí pie ni autoridad para decirle a otro, es que ¿por qué? No, yo lo que tengo es que comprenderlo y ayudarlo a que salga de eso. Y entonces no dar vino es no participar en esto del vino. Y dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas. La pastora me está diciendo que concluyamos. Lo que pasa es que estoy esperando la señal de radio para cuando ya nos den señal de radio, entonces nosotros concluimos este tiempo que tenemos aquí con el Señor y ustedes siguen escuchando nuestra programación normal, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas. Oídos siervos del Señor. Amén. Cuidado con los negocios en que se mete. A veces nos vienen a endulzar el oído con algunas cosas, muchísimo cuidado, que detrás de eso muchos ministerios han dañado lo que el Señor les ha entregado, o muchos ministros han dañado su ministerio por codicia. Y muchas personas lo saben que así es. A veces el anhelo, el afán de conquistar cosas, entonces nos lleva a cometer imprudencias. Escuché decir una palabra en estos días que decía que cuando nosotros nos afanamos, cuando no permitimos que la fe actúe, lo que hacemos es acelerar los daños en el ministerio que Dios no quiere que tengamos, algo así. Y es que a veces por el afán, Dios me dijo que me iba a dar determinado carro, entonces si Dios me dijo, yo ya salgo corriendo y me hago deudas y hago compromisos y saco préstamo al banco porque Dios me dijo del carro. Y después problemas. Dios sí nos dijo del carro, a nosotros nos ha hablado del carro. Amén. Quizás usted tenga allí el carro que nos pertenece, pero yo sé que en el tiempo del Señor es que nos va a llegar. Claro. Nosotros no tenemos casa propia. Aquí donde estamos, donde habitamos, pagamos alquiler. No tenemos carro, pero no nos falta cómo movilizarnos. Entonces, Dios tiene su tiempo y Él nos lo prometió. Y yo estoy seguro que usted un día va a venir a la casa propia que el Señor nos regala en el tiempo y la voluntad del Señor, que estoy pensando que es ya. Amén. Porque Él viene pronto y voy a disfrutar con mi esposa y con mis hijos de ese lugar. Entonces, eso de la codicia, de las ganancias deshonestas, es que a veces vienen negocios por debajo de cuerda y debemos tener mucho cuidado porque tenemos que honrar nuestro ministerio. No que nos quedemos quietos y esperando que todo aparezca de la nada, no. La fe tiene acción, pero la acción nos lleva a que nosotros seamos muy cuidadosos. Amén. Eso yo quiero hacer una claridad. Eso habló la pastora. Porque nosotros muchas veces tomamos la palabra mal, porque cuando llega la bendición, seguimos las bendiciones y nos descuidamos, de una u otra manera, descuidamos lo que Dios nos ha entregado en el ministerio. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara cuando dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Eso es algo real. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento está escrito, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? Dice en Josué 1:8, y guardarás y pondrás por obra. Y dice también la palabra de Dios, y te alcanzarán, y todo lo que tú propongas hacer te va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la palabra de Dios sí se cumple en nuestras vidas cuando tú y yo la entendemos. Las bendiciones nos alcanzan y van detrás de nosotros, amén. Es que llegan y van detrás. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Venid a mí, porque en Él es que está la bendición y la prosperidad. En la palabra del Señor, en el Señor está esa palabra, amén. Entonces, no nos afanemos de pronto de ir detrás de las bendiciones y descuidar lo que Dios nos ha entregado en el ministerio o lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Porque muchos cuando ya tienen la bendición, cuando ya empiezan a trabajar, descuiden, ya no van a la iglesia, ya sus hijos no van a escuela dominical,
se descuidan mucho en buscar la presencia de Dios. Y la Biblia dice que primeramente busquemos la presencia, el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. Eso es algo que se practica y algo que se ve. Amén. Así que nosotros estamos confiados de que llega la casa y llega el carro, porque Dios ya lo dijo. Y los viajes, ya tengo pasaporte. En estos días sacamos el pasaporte para ir a Miami a visitar a mi hermana Sonia, ir a Texas a visitar a mi hermana Ivonne, ir a Panamá a visitar a nuestros hermanos Laura y Fabio, ir a Venezuela a visitar a nuestro pastor Enrique, ir a España a visitar a los pastores Tibavisco, ir a Ecuador a visitar a nuestra hermana Marjorie, tantos lugares donde Dios nos permite ir. Amén. Y eso que no he nombrado su casa. Y está un hermano en Canadá y hermanos familia de la fe en Chile. Y nosotros tenemos que confiar es que Dios fue el que diga. Yo sueño, les cuento a ustedes, ya que estamos en este momento y nos han dado un poquito más de espacio de tiempo, yo sueño con que un día con mi esposa salgamos a hacer un crucero. Los dos solos. Un crucero cristiano, ir por allá, por el mar, en un barco bien especial, bien hermoso. Pero no me da afán de conseguir plata para hacer el crucero. Tengo afán de servirle al Señor, que me va a dar todo lo que yo necesito de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Vamos a concluir con otra palabra. Dice aquí en el versículo 8, características de un ministro del Señor, de un ministro de Dios. Mi esposa va a salir un momentito. Sí, con permiso. Características de un ministro de Dios. Dice hospedador, amante de lo bueno, sobrio, sabio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pastores del Señor, cómo es importante leer estos textos que Dios nos enseña, que todos los días nosotros lo leamos, que todos los días lo pongamos por práctica. Mira lo que está diciendo, debe ser hospedador. Esa palabra de hospedador no quiere decir que yo le esté abriendo la puerta de mi casa para que todo el mundo entre. Quiere decir que yo debo preocuparme por la otra persona. Hospedador tiene que ver con mi amabilidad hacia otras personas. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Esa sobriedad que tantas veces nos hace falta, nosotros debemos tenerla. Esa sobriedad no habla solamente de tener la mente, o sea, no estar borracho, sino que habla de la tranquilidad mental con que nosotros debemos actuar. Tranquilidad mental y tranquilidad emocional con que nosotros debemos actuar. A veces cuando vienen situaciones que nos ponen así a tomar una decisión, venga, tranquilos. En ocasiones llegan hermanos a la iglesia y dicen, pastor, sucedió esto, ¿qué hacemos? Y vuelven y me dicen, pastor, dígame qué hacemos. Y vuelven y me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Le digo, déjenme pensar. Yo no voy a tomar una decisión espontánea porque alguien vino corriendo. Déjenme analizar las cosas. Déjenme estar tranquilo, que en la tranquilidad opera el Señor. Y entonces ya cuando tomo un espacio de 10, 15 minutos, media hora, sigue, esposa mía. Gracias. 10, 15 minutos, media hora, entonces ya nosotros nos damos cuenta y tomamos la decisión más sabia del Señor. En muchas ocasiones, les voy a contar este secreto para muchos de los que predican. En muchas ocasiones, nosotros nos quedamos sin argumentos para dar la palabra y uno estudia y saca apuntes y vuelve y lee y vuelve y mira. Y como que todo se bloqueó. Los que administran la palabra saben que así es. Yo he tomado en muchas ocasiones esta decisión que quizás para algunos es visible, pero para mí ha sido muy efectiva. Cuando yo veo una situación demasiado complicada que no la encuentro, no me ubico en la predicación, yo le oro al Señor, le pregunto si me invitaron a algún lugar, le pregunto, le oro al Señor y no sucede, entonces tomo una decisión. Cierro la Biblia, cierro mi agenda, guardo el espero y me acuesto a dormir. Me acuesto allí. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y cuando me despierto, tengo la sobriedad y la tranquilidad. Tengo la sobriedad y la tranquilidad para ir, y yo veo al Señor como obra en su bondad, en su infinita misericordia, en su infinito amor, cómo obra y cómo hace Él de acuerdo a su
grande bondad y grande misericordia. Entonces la tranquilidad que nos da el Señor es poder servirle con toda la solvencia y la tranquilidad a Él. Entonces eso de la sobriedad tiene que ver mucho con esa tranquilidad que nosotros debemos tener para actuar y hacer de acuerdo a lo que Él manda. Sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Vean, el dominio propio, que es tan importante en los ministros, porque hay ocasiones, santo, tengo que colocar un ejemplo de una persona, y le doy la palabra a la pastora, un ejemplo de una persona que nos llamó muchísimo la atención en estos días que estábamos aquí en Colombia en campaña política, y aquí en Bogotá, uno de los políticos, no lo nombro por razones obvias, le estaban haciendo una entrevista para televisión, y por allí en derredor habían otras personas que le gritaban y le decían insultos y le decían su apellido y le decían una cantidad de cosas, y a él estaban haciendo la entrevista, y a mí me llamó la atención cómo él seguía contestando, y si alguien por allí le lanzaba un insulto, le daba una sonrisa y le hacía así, así. Y uno decía, oiga, pero esta persona, ¿cómo ha aprendido eso? ¿Cómo sucede esto con él? Eso hace parte de la madurez. Cuando habla aquí de dueño de sí mismo es, yo sé quién soy, no importa lo que el otro me diga. Claro. Yo tengo unos principios y unos valores que el de allá me insulta y me dice, no, eso a mí no me afecta. Y a mí me llamó la atención de ese hombre que, por lo que sé, no ha recibido a Cristo, trabaja en la cuestión política, pero cómo lo insultaban, y en vez de soltar un grito o una mala cara o algo así, soltaba una sonrisa y les decía adiós. ¿Qué opina de eso de lo que dice aquí la palabra del Señor, el dueño de sí mismo? Eso sí que lo he aprendido en el Señor, porque anteriormente yo era una persona muy sensible y todo me afectaba, pero hoy en día el Señor me ha enseñado a formar un carácter en la cual que esa parte no me tiene por qué afectar, porque uno debe saber y debe entender quién es en Cristo, en qué posición yo estoy en el Señor, y Dios nos ha colocado en una posición en la cual que tú y yo no podemos dejar que estas cosas nos afecten. Al contrario, con nuestro testimonio, dar el testimonio a otros en el amor de Cristo. Una frase que yo le decía a mi esposo hace poquito, y es que yo no quiero hacer algo que, ¿cómo era la frase? Yo no le hago a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Amén, exactamente. ¿Por qué? Porque muchos no tienen de pronto ese carácter que Dios lo ha estado a uno formando. Hay personas de mal genio, que toman actitudes feas, pero yo no tengo por qué ser igual que ellos. Al contrario, yo siempre debo saber que con mi amor, el amor que Dios ha derramado en mi corazón, la amabilidad que hay en mí, siempre la tengo que reflejar en todo momento. Eso hace que una persona que esté de mal genio o que te trate de una forma indiferente, eso la desarma totalmente. ¿Por qué? Porque tú no estás siendo igual que esa persona. Entonces eso sí que lo he aprendido, y lo estoy aprendiendo aún, porque el Señor me está llevando a ese nivel, en esa parte de madurez en el Señor. Amén, mis hermanos, ahí está el sabio consejo de la palabra del Señor. Nosotros lo que hicimos fue transmitirlo. Amén. Si usted quiere llamarnos en este momento, puede hacerlo. Mi número telefónico 310-618-9262, o enviarnos un mensaje a través del WhatsApp. Aquí estaremos pendientes para recibirlo. Si necesita una oración, un consejo, con mucho gusto estamos para ayudarles. Al número nuestro número normal todos los días está 718-3359. Siga contactándose a través de Shalom Radio Shalom, en la página de Facebook. Allí se están comunicando. Si usted quiere ver nuestras enseñanzas, nuestras ministraciones de la palabra, ahí están subidas. Busque por irmshalom.com en YouTube. Perdón, a través del YouTube usted encuentra irmshalom.com TV. Allí nos encuentra todos los videos todos los días. Los amamos muchísimo. Si también nos quiere llamar al teléfono de mi esposa 314-256-9282, pues envíenos un mensaje WhatsApp. De verdad que para nosotros es una bendición haber podido entrar allí a su hogar, a su familia, de entrar allí a esa privacidad. Confío en el Señor que este mensaje haya llegado a su vida, que le haya formado, le haya enseñado,
y estamos pendientes de su respuesta. Amén. Vamos a levantar una oración, creo yo, y sigan con la programación de radio, que estamos en un tiempo de victoria, un tiempo de bendición del Señor. Los amamos muchísimo. Ustedes son personas muy, muy especiales para nosotros. Gracias a mis hermanos en Panamá, gracias a mis hermanos en La Esperanza, mis hermanos en Moza, mis hermanos en Pereira. A partir de mañana yo les invito a los hermanos que están en Risaralda que acompañen a nuestros pastores Gustavo y Gladys en Dos Quebradas, Risaralda. Hay un evento juvenil poderoso, va a estar allá ministrando la palabra del Señor nuestro profeta evangelista Josué Ramírez, un tremendo testimonio. Vaya allí, participe y déjese usar por el Señor y déjese tocar por el Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de devocional, por estar con nosotros en sintonía a través de este video. De verdad que para nosotros es una gran victoria estar compartiendo la palabra de Dios por este medio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar por usted. Si hay un enfermo, colóquelo allí. Papá Dios, Señor soberano, precioso y maravilloso, te alabo, te exalto y te glorifico, mi Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu bondad es para siempre, para con cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, gracias, porque por tu misericordia hemos entrado a la intimidad de cada uno de estos hogares, Señor, juntamente con mi esposa, Señor de la gloria, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor. Bendigo a mis hermanos y hermanas que estuvieron durante ese tiempo escuchando y participando del programa, Señor. Ahora envío palabra de sanidad, palabra de unción sobre sus vidas. Que la gloria del Señor les inunde. Yo declaro protección divina en este fin de mes sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre la iglesia, en el nombre de Jesús, y reprendo todo argumento y toda patraña del enemigo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Te doy las gracias, mi Señor amado. Amén, mi Señor, y amén. Mis amados, sigan en la programación de Shalom Radio, de Shalom Radio, la radio que restaura el corazón. Amén. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Nos estamos charlando durante estos días. Mañana tenemos el tiempo, la programación infantil desde las 8 de la mañana. Tenemos las 10 del DJ Mao, está desde las 10 de la mañana con las 10 canciones de la semana, con variedad, con enseñanza bien hermoso. No se olvide que por sobre todo sea fiel al Señor. Amén. Y mucho cuidado en estos días. En Colombia, y creo que es en el mundo, tenemos festivo el día lunes. Entonces, vamos a estar descansando, vamos a estar disfrutando en familia, pero por sobre todo gozándonos en el Señor. Dios les siga llenando de bendiciones. Dios les Muchísimas bendiga. gracias. Gracias, bendiciones. Gloria al Señor. Dios les bendiga.